aquí me encuentro siguiendo estrictamente las recomendaciones de la nutricionista, que me dijo que camine, eso es lo que estoy haciendo. Y también no le gustó el último permitido, tengo que decirlo, le pareció un poco excesivo, después entendí bien por qué. Me dijo, me tiró unos consejos, yo iría por el lado del pollo. Y claro que sí, eso es lo que voy a hacer, voy a ir por el lado del pollo, por eso me estoy acercando a McDonald's, Burger King, Mostaza y KFC, que son los principales referentes del pollo, y vamos a ver qué es mejor, si los nuggets hechos en esas casas de comida, o por qué no los vamos a hacer en casa a nuestra forma, tal vez un poquito más sano. No deja de ser pollo y así estarían cumpliendo con el permitido que me recomendó mi nutricionista. Ahora, a seguir caminando. Nuestro pollo primero lo vamos a empezar con una salsita para marinarlo. Una cuchara, ya queda poco. Una cuchara de mostaza. No mucho, porque para esto si no es muy invasiva. Le vamos a poner otra cuchara también de mayonesa. Esto es para que quede bien condimentado. Para mí es infaltable el pimentón ahumado, un poquito. Le vamos a poner un poquito de jengibre también, muy poquito. Le vamos a poner un poquito de ajo en secado, yo lo hidraté un poquito para que tenga un poquito más de consistencia la salsa, y lo mismo unas cebollitas, también deshidratadas, en escamas se llama, y eso va a hacer que tenga una consistencia mejor. Mirá el colorcito que va tomando. Por supuesto, hay que ver. Perfecto. Y también le agrego una yema, solamente la yema de huevo. No queremos algo muy líquido. Yo acá tengo unas supremas. Esto lo vamos a hacer de dos formas nosotros. Una es con trozos de pollo entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cortar, por supuesto, el pollo bien limpio, que no le quede ninguna parte tipo huesito, ni ninguna cartílago, nada, porque es importante eso después, cuando lo vayamos a comer, que no tenga nada que sea incómodo. Y lo vamos a cortar en pedacitos que no sean muy grandes. ¿Por qué? Porque cuando después lo vamos a condimentar y a empanar, cuanto más cubierta la superficie tenga, más ricos van a ser. Si no, va a ser una milanesa de pollo. Entonces, y lo importante es que más o menos el espesor, no importa si es un poco más grande y más chico, pero el tema es que el espesor sea igual, porque si no, puede llegar a quedar crudo. Y esto ya lo ponemos en la salsita que habíamos hecho para marinar. Entonces vamos a cortar todo el resto de la suprema y vamos a hacer el mismo procedimiento. Los pedazos que no podemos usar ahora porque son muy finitos, los guardamos para después, para el otro proceso que ya te voy a mostrar cómo es. Bueno,
corremos esto. Acá tenemos. Ahora vamos a marinar con la salsita que hicimos. La sal la vamos a poner al después. Esto, mirá lo que es esto. Una explosión de sabores. Esto ahora lo vamos a dejar entre 2 horas, 3 horas. Si la verdad que lo tenés que hacer ahora, porque ya lo querés hacer, igual lo podés hacer. Pero a mí me gusta dejarlo un poquito, porque esto va a ir tomando más sabor y se va a ir impregnando más en el pollo. Acordate que el pollo es una carne más bien, ni más la pechuga, más bien magra y que tiende a secarse. Entonces cuanto más condimentos tenga, mejor. Entonces esto ahora lo tapamos, lo envolvemos en papel film, lo ponemos en la heladera y lo vamos a dejar unas 2 o 3 horas, así se pone bien frío. Y ya seguimos con el resto. Para la otra forma, acá tenemos otra pechuga, otra suprema de pollo. También la vamos a limpiar, pero esta ya la vamos a cortar lo mismo, en pedacitos chicos, pero esto lo vamos a picar, lo vamos a procesar. Si el carnicero, tenés un carnicero piola que te lo pica en la carne, en la picadora, mucho mejor. Si no, lo vamos a hacer como ya lo hicimos otras veces. Entonces lo cortamos chiquito, como para que sea más fácil después. Y lo vamos a procesar. No tenés procesadora y no te lo corta, y bueno, hay que ponerle paciencia y cortarlo a cuchillo lo más chiquito posible, o hacerlo de la forma que lo hicimos antes, que para mí la verdad que es mucho más práctico que esta, pero así es como lo hacen en las casas de comida. Impresionante, mucho mejor de lo que yo pensaba. Bueno, vamos a hacer todo y después nos vamos a armar nuestros nuggets. Que no nos vamos a poner a hacer uno por uno los nuggets, porque vamos a tardar un montón y la verdad que no va a quedar bien. Si tenés moldes de algo, pero yo lo que hago es, en un molde, en una bandejita, fíjate que no sea muy gruesa, más bien finita, porque con esto te van a salir todos iguales. Entonces yo en una bandejita pongo papel film y el pollo así tal cual está, yo lo pongo acá. Mirá, quedó bien cremoso, ¿eh? Y lo vamos a esparcir. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora lo vamos a dejar todo bien parejito. Lo vamos a tapar y lo vamos a congelar. O sea, que esté en una consistencia bastante dura, como para que después le podamos dar la forma con lo que sea. Si vos tenés algún molde de hierro como para cortarlo y querés hacer corazón o querés hacer las patitas comúnmente o lo que sea, directamente lo hacés. Y si no, lo cortamos con el cuchillo. El condimento se lo vamos a poner después. Vamos a hacer la misma salsita de antes. Por supuesto, la salsa es muy personal. Si le querés hacer otro tipo de salsa, así, ¿ves? Entonces ya sabemos que todo va a estar a la misma medida de espesor, y cuando lo hagamos esto va a quedar, cuando lo cocinemos no se va a quedar crudo, o se quedan todos crudos o quedan todos cocidos.
Entonces esto así como está, lo ponemos en el freezer y esperamos hasta que tenga una consistencia más bien durita que se pueda trabajar. Bueno, y acá tenemos nuestro pollo congelado ya. Entonces esto, si tenés un molde, lo podés cortar directamente con un molde. Yo como no tengo, lo voy a cortar en cuadraditos para hacerlo más. Pero lo podés, ves que se corta fácil. Con cualquier molde lo podés cortar. Estos al menos vamos a saber, bueno, hay veces que se congelan más, que el espesor va a ser todo el mismo. Entonces eso te va a dar la seguridad de que se va a cocinar seguro. Esto y lo ponemos en la mezcla que hicimos para marinarlo. Esto hay que trabajarlo congelado, porque si lo ponemos suelto, por ahí se derrite y se desarma. ¿Ves? Los marinamos bien, le ponemos bien, que todos tengan su porción de mezcla. Si ves que no alcanza la mezcla, hay que hacer más cantidad. Entonces ahora esto lo podemos dejar marinar, pero se puede llegar a derretir. Entonces ya lo vamos a poner. El pollo cuando es entero es distinto porque bueno, tiene más consistencia, todo esto. Como es procesado, lo podemos hacer directamente así. Acá tenemos nuestro primer pollo, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner ya la sal. Vamos a poner unos 20 gramos por kilo de carne. Esto no era 1 kilo, que así le vamos a poner la cantidad, pero en líneas generales 20 gramos por kilo de carne, de pollo, ¿no? Lo revolvemos para integrar bien todo. Perfecto, entonces ahora lo vamos a empanar. Yo acá tengo pan rallado común, pero le voy a poner una cantidad de panko también, porque el panko va a hacer que quede bien dorada, el pollo va a quedar mucho mejor. Entonces lo vamos a, si no tenés panko no hay problema, lo haces simplemente con pan rallado. Directamente los ponemos, ya sabemos cómo es. Y así los hacemos todos. Así. Simplemente, así de fácil. Me parece que esto va a quedar un manjar. Yo mientras termino de hacerlos todos y ya arrancamos con la otra parte. Bueno, y así nos quedó. Ahora vamos a esperar que se termine de congelar los otros y ya lo hacemos. Acá tenemos nuestro pan rallado con el panko, como el otro. Vamos a ponerle un poquito más.
una buena cantidad. Y bueno, así nos quedaría. Perfectos, tal cual como lo necesitamos. Ahora los hago todos y lo vamos a empezar a terminar, a freír. Ahí le vamos a ir agregando. Qué colorcito, un poquitito más, porque como es finito, entonces el pollo estamos seguros que va a estar cocido. Bueno, ahí yo creo que ya estaría. Vamos a ponerlo en una bandejita, pero primero, muy importante ponerle un poquito de papel para que absorba. Eso ya. Tremendo como está esto. Vamos a poner el otro ahora. Este es el que está procesado. Vamos a esperar que se cocinen bien y ya nos vamos a degustar. Ahí ya lo tenemos. Hacemos lo mismo. Mientras terminamos de cocinar, mire cómo quedaron los nuestros. Estos son los dos. Este es el que está con pollo entero. Estos son los que son con las formitas. Y bueno, ahí tenemos Mostaza, McDonald's y Burger King. Y ahora vamos a ver con qué nos encontramos adentro y si es mejor el nuestro o no vale la pena y hay que ir a las casas de comida rápida. Vamos a ver. Bueno, acá estamos. Mientras se termina de freír la última tanda, yo ya no podía esperar más. Entonces voy a empezar a probar. Voy a empezar primero con los de las casas de comida. Burger King viene en un sobrecito de papel, claramente. ¿Para qué más que eso? Tienen una formita así que parece, creo que un pajarito. Bueno, lo importante, todos son ricos, la verdad, no tengo nada que decir. Es carne procesada. No tiene
mayores condimentos. Ninguno trajo salsa aparte. El único mostaza que trajo, no, perdón, McDonald's que trajo una salsa barbacoa. Ninguno de los demás trajo nada. McDonald's sí, viene en una cajita, obviamente. Lo que noté de McDonald's es que no es pan, no están empanados, están como con una tempura, con harina y agua. No es pan rallado esto. Lo que sí está bien consistente, el pollo. Es procesado, pero está bien prensado. Pero no es pan. No es pan. No sé si es mejor o es peor. No es feo, pero no es pan. Y la salsa seguro, ya se siente el olor, está impecable. Vamos a aprovechar y la vamos a usar para los demás. Todos traen 10 piezas de nugget. Mostaza es un poquito más redondito, es más parecido al que hicimos nosotros y sí están con pan. La verdad que mostaza viene muy bien. Es una marca local, una cadena local de acá de Argentina. Creo que no está en otros países todavía. Viene muy bien. Pero nos vamos a enfocar en lo nuestro. Miren, estas son las procesadas, cuadraditas, mucho más suave, mucho más suave. Miren el pollo. Aparte, a diferencia de las demás, no tiene más condimentos, se siente más sabroso, más rico. Tengo que aclarar. KFC, que habíamos dicho que también fui, no vende nugget. No sé si se llamará de otra forma, no vende nugget. Entonces tuvo que quedar afuera. Y este es el pollo entero. Lo mismo, muy suave. La verdad que hay que hacerlo así, ¿para qué tanto? No es porque lo hice yo acá, pero la verdad que la diferencia es tremenda. Pero mucha la diferencia es, ¿eh? La salsa. La verdad. Espero que esta vez el permitido haya sido correcto. Pollo como me dijo. Y de paso probamos. Y sinceramente, si tenemos tiempo, es mucho mejor hacerlo en casa. Vieron que no es un proceso difícil de hacer, es más o menos rápido, fácil. Y créeme que la diferencia se va a notar en el primer bocado. El procesado lo que tiene parece como un algodón, como una espuma, es mucho más blandito que el otro. Mucho más, es un bocado. Bueno, la verdad que
Tardé un poco en hacer el video, pero bueno, no siempre se puede. Y así agradezco mucho. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si pueden, es gratis y me ayuda a seguir haciendo más videos. Nos vemos en el próximo video, a ver con qué permitido podemos seguir.